México y los planes de la Alianza de Sombrero Blanco. Todos los caminos llevan a Obama. La situación actual de inseguridad en México ha vuelto a ser noticia debido a que salió a la luz el campo de exterminio a cielo abierto en el rancho Izaguirre en Tecuchitlán, Jalisco, por parte del Grupo Guerreros de Jalisco, que a su vez era un campo de entrenamiento para el cartel Jalisco Nueva Generación. En ese lugar se encontraron 3 hornos clandestinos y más de 400 pares de zapatos, que ha dado la cifra de 200 personas asesinadas. Un hecho que generó críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Pero lo más indignante fue su respuesta ante este horrendo crimen, al realizar una fiesta en el Zócalo, restándole importancia a este hecho. Pero para entender mejor lo que está sucediendo en México actualmente, iniciemos con quién es Claudia Sheinbaum. Su historia se remonta a su abuelo John Juan Sheinbaum Abramovich, quien emigró de Lituania a México en 1928, pero antes hizo una escala a Cuba y se convirtió en el hombre de confianza de Abraham Fabio Globart, un judío de origen polaco, señalado de ser un agente del NKVD y posteriormente fundador del Partido Comunista de Cuba, al que posteriormente Sheinbaum se uniría también. Por parte materna, tiene antepasados judíos de Bulgaria. Claudia Sheinbaum nació en 1962 en Ciudad de México. Su padre, Carlos Sheinbaum Joselewitz, fue un químico empresario, y Annie Pardo, bióloga y profesora emérita de la UNAM. Participaron de la rebelión del 68. Sheinbaum estudió en la UNAM, donde se graduó en 1989. Ese mismo año se unió al PRD, Partido de la Revolución Democrática. Luego, años más tarde, fue secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal en el gobierno de AMLO. Desde 2014 se unió al partido Morena y en 2018 se convirtió en jefa de gobierno de la Ciudad de México hasta 2023, año en que renunció para competir en las elecciones presidenciales del año 2024 y que posteriormente ganaría, asumiendo el cargo de presidenta el 1 de octubre. En torno a su relación con el globalismo, para empezar, es becaria de la Rockefeller Foundation y la Open Society de Soros. Ha dicho que ella representa los valores de la sociedad abierta. Respalda las energías verdes en detrimento del petróleo, una agenda que hace parte del gestor más grande de inversiones del mundo, BlackRock, y con el que antes de ganar la presidencia, Sheinbaum se reuniría con el CEO Larry Fink. También ha recibido el apoyo del millonario judío Michael Bloomberg, que fue candidato por el Partido Demócrata. También ha estado cerca de los círculos judíos sionistas de México, iniciando con las relaciones amistosas con Televisa de Emilio Azcárraga, que es yerno de Marcos Fastlich,
Sackler, vicepresidente del Instituto Cultural México-Israel y fundador de Amigos de la Universidad de Tel Aviv de México. Se ha reunido con el Comité Central de la Comunidad Judía en México, que le brindó su apoyo frente a los aranceles de Trump. Como vemos, la presidenta actual de México tiene una relación muy fuerte con los círculos más duros del Estado profundo global. Y bueno, pero para entender más en torno a las operaciones de la alianza en México, también debemos entender que la guerra principal de la administración Trump, los sombreros blancos, es contra la CIA y los carteles de la droga. Y vemos que la relación entre la CIA y estos carteles es una historia que tiene vieja data. En la década de los 70, en plena crisis de la drogadicción en los Estados Unidos, en México se estaba dando a su vez una expansión de la industria del narcotráfico. En la siguiente década, personas como Caro Quintero, junto con Miguel Félix Gallardo, fundaron el Cartel de Guadalajara, que posteriormente se convertiría en un imperio del narcotráfico, que fue posteriormente desmantelada poco a poco por el agente de la DEA Enrique Ciaramella Camarena, en una serie de operaciones conjuntas con el ejército mexicano, pero que le valieron la muerte en extrañas circunstancias en 1985, y que según el segundo al mando de la antigua DFS, el general en retiro Jorge Castillo Olea, fue un trabajo de la CIA, un testimonio que también es apoyado por los exagentes Phil Jordan y Héctor Vélez, además de ser corroborado por pilotos de la CIA como Tosh Pumble, que afirman que el propio gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el asesinato de uno de sus agentes. La razón fue descubrir que el gobierno se había asociado con el Capo y el Cartel de Guadalajara, y que con las ganancias del negocio ilícito del narcotráfico se estaba utilizando para financiar a los contras nicaragüenses. Y como el cartel había prosperado bajo el amparo del agentes de la CIA y del DFS en cabeza de Miguel Haro. De hecho, Gallardo envió cantidades masivas de dinero, armas y municiones a los nicaragüenses en aviones, como lo afirma su piloto Werner Lust, que además dice que Gallardo entregó personalmente $150,000 en efectivo a un grupo de contras. Los tres agentes señalaron al agente de la CIA, el cubano Félix Rodríguez, como autor del crimen contra Caramela. Y Vélez hace hincapié que Rodríguez contrató un rancho en Veracruz de Caro Quintero para entrenar paramilitares y desde allí transportar armas y cocaína en helicópteros. De hecho, se ha señalado que presidentes como Adolfo Mateos, Gustavo Díaz, Luis Echeverría y José Portillo
de haber sido informantes de la CIA en el contexto de la Guerra Fría, según lo afirma la periodista Laura Castellanos. El periodista Gary Webb, en su libro Dark Alliance, expuso cómo la venta de crack en California fue un trabajo de la CIA para que con los frutos del negocio, esos recursos fueron utilizados para financiar a los contras en Nicaragua. Entonces vemos que hay una gran operación de las agencias de inteligencia, en especial la CIA, para financiar a los contras nicaragüenses. Pero para ir más profundo dentro de todas estas operaciones de Estado profundo, debemos hablar del papel de Obama. Entre 2009 y 2011 se llevó a cabo la Operación Rápido y Furioso, una operación conjunta entre la administración Obama y la administración mexicana de Felipe Calderón. Esta operación se hizo a través de la división de campo de Phoenix de la ATF, que permitió la venta ilegal de armas a los carteles mexicanos. En total, habían sido 2.000 armas ilegales compradas por un valor de $1,5 millones que serían usadas para rastrear a través de unos chips implantados a los vendedores y compradores que se intuía estarían relacionados con los carteles mexicanos. Pero las cosas se salieron de control, ya que la mayoría de las armas se les perdió el rastro. Tiempo después se supo que la mayoría de las armas terminaría en manos del cartel de Sinaloa. El senador republicano Chuck Grassley envió una carta a Kenneth Melson, director interino de la ATF, para que dé explicaciones sobre esta operación en relación con las armas que fueron contrabandeadas y que habían sido usadas en el tiroteo en el que falleció el agente fronterizo Brian Terry en 2010, a manos de unos individuos que usaron armas AK-47. Un jurado federal en Arizona declaró a Heraclio Osorio culpable del crimen. Esta operación también cobró la vida del agente Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE, en 2011, a manos de un individuo que usó un arma que fue parte del operativo. En medio de todo el escándalo, en mayo de 2011, Eric Holder, fiscal general durante la era Obama, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde afirmó que hacía semanas se había enterado del operativo Rápido y Furioso. Para ese entonces, García Luna era el secretario de Seguridad Pública del gobierno Calderón, que fue declarado culpable en 2023 de 5 cargos por un tribunal de Nueva York de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa, en medio de acusaciones de que las pruebas no eran concluyentes. Sin embargo, Luna fue nombrado directamente por Calderón y recibía órdenes directas de él. Luna, luego de ser secretario de Seguridad, se dedicó a formar compañías de seguridad internacionales y sus socios eran principalmente agentes de la CIA y del FBI. Bueno, ahora teniendo todas estas operaciones, entendiendo quién está gobernando la presidencia de México y su relación con el
el sionismo, el Estado profundo. Ahora entendemos mucho mejor el panorama con la llegada de Trump. Con la llegada de Trump al poder, la situación ha cambiado para bien, en este caso para los Estados Unidos, pero para mal en México en estos últimos meses. Trump ha cerrado la frontera, lo que en la práctica significa que se ha cerrado el principal corredor del mercado del narcotráfico de los carteles de la droga de la CIA. Varias fuentes confirman que a raíz de esto, los carteles tuvieron que modificar de nuevo el negocio y enfocarse en el mercado interno, y que ha provocado que en México se esté llevando a cabo actualmente una guerra civil entre carteles. Esto se intensificó más cuando Trump impuso aranceles a los productos mexicanos y haber etiquetado a los carteles como organizaciones terroristas. Esto obligó al gobierno de México, que siendo controlado por la Cábala, a extraditar a 29 personas involucradas por el narcotráfico a Estados Unidos, bajo la solicitud del Departamento de Justicia, en cabeza de Pam Bondi. Entre los extraditados está Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, un movimiento que sin duda apunta a la CIA. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado drones en territorio mexicano que han ubicado un número de laboratorios de drogas. Recientemente, drones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos ubicaron un laboratorio de metanfetaminas perteneciente a los Chapitos del cartel de Sinaloa en Zacatecas. El complejo tenía un tamaño de 40 hectáreas. En el operativo participaron la Secretaría de Marina, el Ejército, la Fiscalía y la Guardia Nacional. El Estado profundo necesita ese dinero, producto del negocio del narcotráfico, para financiar sus operaciones mundiales. Seguramente las protestas de Los Ángeles, y que se han extendido a muchas partes de Estados Unidos, han tenido un gran financiamiento por parte del dinero de estas organizaciones. Por eso, Trump ha llamado a los militares para arrestar a los miembros de los carteles presentes en las ciudades. Seguiremos informando y gracias.